Algo La que, aprovecho. volviendo a tu regreso a Buenos Aires con el cierre de la segunda vuelta al mundo, eh, ¿cuándo empezaste a tomar la decisión o a madurar la decisión de llego, apago la moto y no la prendo nunca más? Eh, em, Antes de terminar la vuelta al mundo. En el último año de la vuelta al mundo, el último año fue muy difícil. Fue un año muy, muy difícil. Porque venía sin parar, venía con 280 países en la cabeza. Entonces en la cabeza tenés las pirámides de Egipto, el Taj Mahal y el desierto de Atlán, todo mezclado, ¿no? Entonces, de golpe llegás a Machu Picchu. Tú fíjate una cosa, yo fui a Machu Picchu a lo último de todo, que lo tengo acá al lado. Claro, tú ves, llegas a Machu Picchu, pero tú tienes las ruinas de hasta del Coloso de Rodas, aunque sea, claro, o Una sea, borrachera de ah, claro. lugares increíble. Y Y uno mejor que el entonces otro. Total, es sí, como sí. una computadora que estaba largando chispas por todos lados. Aparte ya físicamente ya venía con dolores, empezaba a cobrarse el viaje tan en un mundo que era todo complicado, las fronteras, todo era visado, las fronteras Un eran estrés total. dificilísimas, las guerras, todo era espionaje, todo era un espía, un viajero era un espía y era tratado como un espía eras un espía en España, o sea, España necesitaba visa para entrar a España, Francia visa, todo era así, Alemania eran dos, Alemania del Este, Alemania del Oeste. Perdón, Eh, ¿no existía el espacio Schengen en Europa en ese momento? Sí, No, no existía. Mira, espacio no, Schengen es frontera común de todos los Estados no, miembros de la Unión visa para ir a Europea. Francia, Entonces, visa para ir en Suiza, me rebotan en Suiza con la visa y todo. El oficial de la frontera dijo, ¿cuánto dinero tiene encima? Muestre el dinero. En todos los países, muestre cuánto dinero efectivo, cuántos dólares tiene. Para una persona que vivía con una moto muy llamativa, pero sin dinero, que vivía más que nada de el que te llenara el tanque de gasolina para hacer 300 kilómetros y el que te invitara a su casa, ¿qué le iba a mostrar? No me dejó entrar, ni o sea, todo era así en un mundo, y si venías del este y si venías del oeste, si pertenecías a Ronald Reagan o pertenecías a la Unión Soviética, todo era un mundo de espionaje, de donde se mataban unos, en África los Tutsi le cortaban la cabeza a los Hutus le cortaban la cabeza a los Tutsi y los cadáveres pasaban por el por el lago Victoria en Tanzania. Es de película lo que cuenta. no. En Tanzania, que hoy en día es un lugar turístico, en Tanzania me hacían desvestir por completo, entero, o sea, sin calzoncillos, me hacían agacharme y abrirme los cachetes para mirarme si me tenía. Y yo decía, ¿qué buscan? Armas. Hay un arma. A ver, un No arma. sean O sea, básicos ni dejen ningún comentario, ningún No, chiste no, no, abajo, no, no. no, no. no, o sea, era un mundo. Eran dos planetas, eran dos mundos, comunismo y capitalismo. Muro de Berlín, cortina de hierro, no cortina de hierro, era punto. Yo estuve en la Rumania de Ceausescu con la moto, Rumania de Ahora Ceausescu. parece que estás hablando de hace 200 años Y es hace atrás poco, y fueron 30, 40 años. sí, es ahora. Yo termino la vuelta al mundo en 1995 y me acuerdo que el editor de motociclismo me dice, Emilio, me haces llegar, no me acuerdo cómo fue el mensaje, me dice, fíjate que están apareciendo unas computadoras, tal vez puedes conseguirte una. Mira tú, 1995, 1997, explota Microsoft. Yo bajo de la moto y cuando termina la vuelta al mundo el 2 de abril de 1995, a los pocos meses terminó no la vuelta al mundo de Emilio Scotto, terminó el mundo. De ¿2, golpe, 2 2 de de abril abril de dijiste? ¿Es 1995. casualidad? No. Fue una casualidad, claro. La llegada fue preparada por los dos patrocinadores que yo ya tenía, que eran Pepsi Cola y Honda. Honda, que no era Honda, era el distribuidor, Franco, de Honda IMSA. Y fue preparado el desfile en la 9 de julio con que salió en los periódicos. Todo el desfile se hacía el 2 de abril. Pero el 2 de abril no se festejaba. No. El 2 de abril, los soldados de Malvinas eran como que tenían que estar ocultos. Porque los héroes de Malvinas, nadie los veía como héroes. Entonces, y el pueblo no tenía la culpa. En realidad la gente que no los vio como lo que hicieron era porque
las noticias eran como que habían perdido, se habían rendido, lo que sea. ¿Ok? Fue los años lo que le enseñó al pueblo argentino que esos muchachos habían sido héroes. Pasaron los años. Hoy en día, 2 de abril, se festeja Malvinas y yo festejo mi finalización de la Vuelta al Mundo. Sí. De hecho, mi libro 4, que va a salir ahora dentro de un mes, que es el primero de África, se llama Sahara, la conquista del Sahara, se llama, está dedicado a los excombatientes, a los veteranos de Malvinas, Claro. vivos y muertos, y los del Belgrano. Pero les decía, ese mundo que desaparecía de golpe, ahí nomasito que termino la vuelta al mundo, las comunicaciones, GPS, de golpe aparece Garmin con Claro, el... ¿cómo hacías para movilizarte mapas físicos? No ¿O te había iban guiando? Pero no no estaban había. mapeados todos esos lugares por donde estuviste, estaban mapeados, ¿no? No, para nada. Es más, Bueno, Europa sí, quizás. Estados Europa, Unidos. claro, París. Entonces había un mapa de París. Claro. Claro. Mire, y mapa de Ucrania. Mapa de Rusia. De Alemania. Alemania no había mapas. ¿Alemania no tenía mapas? No, porque eran 2 Alemanias. Ah, claro. Combatiendo una contra la otra, el muro de Berlín. Entonces Alemania del Este, que era lo del otro lado del muro de Berlín, que era la Alemania Comunista. comunista, no iba a ser mapas para que justamente el Ah, mapa sí, era sí. una cosa Sí, que estratégica. claro, representaba Sí, estrategia, no, mapas no. En África era igual. ¿Por qué no había mapas de África? Porque para los africanos, cuando logran sus independencias, que tú piensas que yo he estado en... A ver, para ponerlos a todos en algo, y yo entiendo si dicen, este Emilio Scotto, la verdad que cuenta cada cosa, como si hubiese pasado. 1980, 1988, 1988, ¿ok? Si yo les pregunto, ¿qué estaban haciendo? Piensen ustedes. Maradona estaba en Nápoles, ¿no? Jugando, ¿no es cierto? 1980. Bueno, en Mauritania, en Nuakchot, capital de Mauritania, República Islámica de Mauritania, ojo, que la religión era gobierno, ¿ok? Plaza de ¿qué es plaza? Plaza, una plaza, ¿no? Una plaza de esclavos. Claro, Yo lo vi. como ¿Cuánto vamos a ponerlo en español? ¿Cuánto por este negro que está acá? ¿Cuánto? Como lo vimos en Gladiator, Sí. en la película, igual. Mauritania abole la esclavitud porque ya Naciones Unidas lo tenía aprisionado en 1990 y tantos, creo que 1996, 98. Ese era el mundo en el que yo vivía, ese mundo que yo viajé, mundo que no existe más, pero el siglo XX, lo único que tiene de moderno era siglo XX, era primitivísimo, el siglo XX comparado con el XXI. Era primitivo todavía. Todavía el siglo XX estaba atado al XIX. Todavía era un mundo de piedra. Y los africanos copiaban, que lograban sus independencias. Ahí se independizaban en el año 72, 73, 78, 81. Las independencias de los países africanos fue ahora. Y bueno, pero si en Europa todavía estaban en guerras. Todavía estaban en guerra. ¿Cómo no van a estar Claro. en África? La cortina de hierro y no podías cruzar y no podías... Los africanos entonces copiaban todo, como habían tenido justamente habían sido gobernados por europeos, copiaban, entonces todos eran espías, pero acá no hay antenas ni televisor, no hay nada, no importa, espía, pero no tengo nada para espiar, nada espía. Entonces era un mundo prácticamente, todo el planeta, China, eran todos espías, en China no era Xi Jinping, este modernísimo presidente que tiene China, no era Xi Jinping. Eran los 5, aquellos famosos que eran los 5 grandes, donde era comunismo. Y todo lo que no fuera que ellos pensaban era, bueno, la matanza de Tiananmen Square en Beijing, ¿no? En China, ¿no? Mataron a todos los estudiantes esos solamente por pensar diferente. En China lo único que había era clink, 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 bicicleta y mi moto. Entonces yo andaba entre 500.000 clink, 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 clink con la Goldwing. Claro, por eso hace un ratito cuando hablábamos de tu moto, antes de empezar a hablar un poquito de eso, yo remarcaba que
tu hazaña tiene muchas aristas impresionantes y una de ellas es la época donde la hiciste. O sea, la época más revolucionada a nivel mundial debe ser en la que vos viajaste. O sea, porque había bolonqui en todos lados. O Eso me sea, lleva me lleva a responder una pregunta, aunque la pregunta no está hecha, pero una pregunta que yo también me hice con los años. ¿Por qué, por qué Gaddafi me deja entrar a Libia cuando Libia estaba cerrada desde 1969? Frontera cerrada con Túnez, frontera cerrada con Egipto. ¿Por qué me dejan entrar a Libia? Y con moto. ¿Por qué Guinea Conakry, después de 35 años de no dejar entrar a nadie, me dejan entrar con la moto? ¿Por qué China me decide, después que me expropia la moto, decide devolvérmela y dejarme viajar por todo China libre? Mongolia. ¿Por qué Mongolia, 75 años de comunismo cerrado completamente al mundo, 2 semanas en la frontera y los soldados diciéndome, espere que abrimos, espere que cae, espere que cae, y Mongolia me deja entrar y me convierto en el primer extranjero en entrar a Ulan Bator, ¿no? ¿Por qué? Miren esto, ¿por qué el Golfo Pérsico? Qatar. Qatar era, olvídate, nunca jamás en la vida se podía Qatar, jamás, siendo infiel y en moto. Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Olvídate. No, de hecho yo me tuve que hacer musulmán, jurar, hacer el juramento, vestirme, lavarme, ir a la mezquita y cambiarme el nombre. Y tener documentos de que aceptaba la religión musulmana para poder obtener el primer visado que fue Kuwait. Vos sos Khalid Salam Shulad. Khalid Sagal Shunat. uf, Con lo cual me deja. Hoy en día Qatar es Fórmula 1, es todo, Red Bull, es Chipolitakis, lo que sea. mundial, Messi, mundial. Mundial de Recibió Fútbol. al... Qatar era un país prohibidísimo, en todo el Golfo Pérsico. ¿Por qué? conejillo de India. Y la respuesta Estaban que yo probando con vos. encuentro es, y vino algo que tú dijiste. Creo que el mundo, en ese momento, el mundo era muy primitivo. El mundo era de piedra todavía. Pero había un movimiento de cambio. Había un movimiento interno en todos los países. Algo se venía. Se respiraba por las películas, donde aparecía una computadora gigante, pero aparecía, o Spielberg haciendo películas del espacio, encuentros cercanos del tercer tipo. Algo comenzaba a respirarse. Los cassettes, donde entonces en Tuvalu, que no tenían televisión, pero tenían aparatos de televisión para ver cassettes que tiraban los barcos. O sea, el mundo en el final del siglo XX estaba respiraba algo que nadie lo podía definir, pero era un salto. Y entonces, ¿por qué me dejaba de entrar? Tal vez fue un experimento, tal vez era una prueba. Bueno, ¿y qué pasa si le dejamos cruzar el muro de Berlín? Que era imposible que te dejaran cruzar el muro de Berlín. ¿Y qué pasa si a este aparte argentino, total, ¿a quién le importa? Y pero justamente capaz que es eso. Nosotros no teníamos un Claro, despelote con nadie, o con sea, nadie. totalmente No imparciales. existíamos. Claro, no Bueno, existíamos. no, que cruce un inglés, que cruce un americano, que cruce un Claro. italiano, que cruce un francés. Argentino. Déjalo el argentino, total. La Argentina, ¿qué le importa? ¿Qué va a hacer? ¿Más que patear una pelota? Entonces, a ver, déjalo cruzar con la Goldwyn del otro lado del muro de Berlín. ¿Por qué viajo por la Rumania de Ceausescu? Polonia. En aquel entonces, Yugoslavia. ¿Por qué Gaddafi finalmente, después de 30 días de ir todos los días a la embajada de Libia en Roma, por favor, déjenme entrar? No puede ser. ¿Por qué Gaddafi finalmente dice que entre? Y lo vamos nosotros a pagar todo. Me pagaron, bueno, todo. En Libia, el hotel de 5 estrellas, todo. ¿Por qué el mundo me iba dejando? ¿Por qué China decide? El mundo estaba quebrándose, el siglo XX estaba muriendo realmente. O sea, literalmente el siglo XX moría y se arrastraba el XIX, el XVIII, el XVII, el XVI y nacía un nuevo mundo. Era como un momento bisagra. Un momento bisagra. Nacía en los últimos estertores del siglo XX. Microsoft, computadora, aparecen los celulares, tarjeta de crédito, los bancos, tarjetas,
esto de ir ahora a sacar dinero por el Claro, cajero, esto no claro, había. claro. Esto no existía cajero automático. No. El supermercado que te dice que vas y pagás y te dice, ¿necesita dinero? El supermercado que te... Sí, sí, Eso, sí, sí, sí. en mi época eso. Claro. Entonces no había ni mapas. Y esto vino porque no había mapas. Era un mundo de espionaje. ¿Cómo iban a imprimir mapas? Y no había, ¿sabes qué? No había cartelería. No había que vos ibas por una ruta Claro, y en el país árabe había un cartel en inglés. claro, claro, claro. Árabe, árabe. Chino, chino. Hoy tenemos que poner Waze para ir a Castelar nosotros. O Claro. Sí, sea, para no. hacerlo, y ganar un minuto de Sí. vida. Esto me Sí, abre la sí. puerta. ¿Qué es el mundo que se respira hoy? ¿No? Porque estabas hablando de esto, ¿no? De que se venía algo, se venía algo, se venía Mm. algo. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en el tango cambalache, ¿no? Que parece siempre tan presente y tan actual, y habla del siglo XX. En el siglo XXI parece tan actual. Sin embargo, no estamos en el mismo mundo, está bastante en claro esto con la charla que estamos Mm. teniendo. ¿Qué se respira hoy en día? El mundo ya explotó, ya no lo para nadie. O Ok. sea, lo que sucede hoy en día, hoy, esto ya es imparable. Y en mi manera de pensar, en mi manera de ver, de acuerdo a lo que aprendí del otro, pues yo digo que viví en los dos mundos, viví en el otro, y el otro lo viví completo, lo viví Mm. entero el otro. Es un momento, en realidad, es un momento de desbande. Es un momento donde todos los días te aparece algo, ahora inteligencia artificial, ahora resucitaron un lobo blanco de los huesitos del ADN que tenía hace 1000 años que desapareció. Es una especie de hormiguero que explotó, alguien lo pisó y salió en todas direcciones y todo va a pasar, no hay límite por ahora, por ahora. La humanidad va siempre encontrando un colchón donde refugiarse, donde calmarse. Por ahora todos los días explota el nuevo celular, el nuevo canal, la nueva comunicación, la nueva idea, el nuevo... Pero es como siempre ha pasado para mí en la historia de la humanidad desde hace millones de años. Es un momento nuevo sin control. Va a haber un control. Y ese control va a venir, no, para mí, no dentro de mucho tiempo. Se va a ir estabilizando para que podamos aprovechar. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo que se estabilicen las cosas? Para que podamos aprovechar todo esto, tecnología, sin perder quiénes somos. Porque lo que pasa hoy en día, por ejemplo, un viajero, y ahí doy el ejemplo más concreto, un viajero que sale con su moto, con su auto, con su motorhome, ¿qué le pasa? Lleva tanta tecnología que no necesita de nadie. Mm. Es muy probable que llegue de aquí a Estados Unidos sin conocer, si quiere, sin conocer a una persona. Puede llegar desde aquí hasta Miami sin hablar con un colombiano, con un venezolano, con un guatemalteco. ¿Estuviste en Honduras? Sí, sí. No, pero ¿y fuiste a la casa de alguien? No, nadie me invitó. ¿Para qué si pones en el GPS o en el teléfono? O en China, pones en el teléfono y te sale, ¿para dónde tengo que ir? Y te señala así, te fuiste. Se perdió la comunicación humana. Se ganó la tecnología, por ende tiempo. O sea, podés ir mucho más rápido de un lugar a otro Sí. sin tener que pararte 500 veces a preguntarle a alguien dónde dormir o dónde comer o cómo llegar, ¿no es cierto? Pero eso no se va a perder nunca. En este momento el viajero pone su GPS y va de largo, ¿ok? Y no conoce las 500 millones de personas que yo conocí con las que tuve que hablar y tuve que aprender idiomas. Puede llegar a Estados Unidos, puede llegar a China y no necesita hablar ningún idioma, no necesita aprender. Pero para mí eso se va a estabilizar. Y vamos a volver con tecnología a ser nosotros, a ser habladores, pensadores, testeadores, filósofos, donde la tecnología va a ser un segundo plano a nuestro, no como es ahora que es el primer plano. Mm. No. Sí, Sos optimista. hoy vas a un recital y la gente ve el recital mediante el celular. Sí, O Claro, sea, mientras que sí. lo graba, en vez de mirar el en vez de escenario, está mirar mirando el adelante celular. también. Sí. Yo a veces digo, ¿qué están? ¿Para qué van? Si están Sí. mirando ni siquiera, la persona está ahí, pero Sí. miran el televisor y Sí, por ahí el artista está ahí, sí, no sí. miran. Vivimos Sí, a sí, sí, través sí, de la sí. tecnología, ¿no? Sí. Sí, a través de la tecnología. Sí. Porque estamos perdidos, porque está llegando tanta que la gente incluso mucho no la comprende. Y el que la comprende
Yo tengo un muchacho joven ahora que trabaja para nosotros, ayudando, tiene 21 años. Justamente lo contraté por eso, porque tiene 21 años. ¿Ok? Entonces, imagínate, él ve lo que yo no veo y Claro. sabe lo que yo no sé. Pero una cosa que vi, la vez pasada le dije, pero y bueno, tenés 21 años y no lo sabes. Y me acuerdo que estaba así compungido, me dice, es que esto me pasó también a mí. ¿Cuándo fue esto? Ayer. O sea, Claro, claro, claro. la Sí. tecnología va adelante incluso de la gente joven. Ujú. De la gente súper joven que parece que lo sabe todo. Púmbate, mañana también le tocaron la balanza, ¿viste? Claro. Y está medio perdido. Se va a calmar y vamos a llegar a las estrellas, pero ya está, la humanidad va a las estrellas, vamos a andar en motos que vuelan y en autos que vuelan, No, no, esperemos que no. Esperemos que ya no. está imposible de Que pararlo. las motos sean a combustión Ayer se interna y con fueron 5 ruedas. chicas que fueron al Sí. espacio con la nave de Qué locura. De Jeff Bezos, ¿no? Sí. Se fueron, y 5 muchachitas que se juntaron, que les salió una fortuna, el dinero. Antiguamente tener dinero era para pocos. El dinero, yo lo dije una vez en un programa de CNN. En 1994, CNN Estados Unidos me hace un programa, todavía estaba en la vuelta al mundo terminando, y me dice, Emilio, ¿qué es el dinero? Me dicen en CNN. Está en YouTube, lo pueden ver. Y dije, el dinero son papelitos de colores, que todo el mundo va a tener. No, pero el dinero son papelitos de colores que van a andar flotando por todas partes. Va a haber, todo el mundo lo va a tener el dinero. Y hoy en día te das cuenta que una muchacha joven pagas $250.000 un asiento para ir 5 minutos al espacio. Mm. Antes pensar en que una muchachita de 20 años pagara $250.000 era imposible. Ujú. Ujú. El mundo va y todos vamos a tener y vamos a volar. Bueno, yo no lo voy a ver tal vez. No, bueno, pero te quiero llevar a algo intangible y mucho más valioso que el dinero, que es ese momento en donde mencionaste el miedo cero, que te llevó a dos pensamientos. Uno era el deseo y el otro la nostalgia, si se quiere, ¿no? La nostalgia de la novecita que había dejado acá y el deseo por seguir conociendo. ¿Qué es el deseo y qué es la nostalgia? ¿Cómo conviviste con la nostalgia de extrañar de tu lugar, Es de tu que barrio? si eres nostálgico, para ser nostálgico tienes que ser un poquito masoquista. El nostálgico es porque disfruta la nostalgia o porque disfruta yo aprendí, como estaba tan solo muchas veces, tan solito, y a veces cuando me metían preso, acusándome de espía, claro, preso, te habían confiscado todo, la moto, todo. Estamos normalizando que nos metan presos. A Sí, veces cuando me metían preso, 5 veces presos en África. O sea, Sí, y encuentras en esa soledad, cuando estás preso, encuentras la fuerza y encuentras el sabor de lo que es la soledad y el sabor de lo que es el peligro y el sabor de lo que es extrañar. Hay un sabor detrás de cada cosa. Todo. El hecho de respirar, el hecho todos los días de levantarnos a la mañana es un don inimaginable que está devaluado. Porque siempre digo que todos los seres humanos con se levantan tendrían que decir otro día en el paraíso. No importa si es una casucha de tierra que no tienes, ese día no sabes qué vas a comer. El estar vivo significa la posibilidad de que sucedan cosas en tu vida que pueden ser malas o muy buenas. Entonces siempre digo, el otro día en el paraíso, otro día en la tierra. Y mira, yo tengo un dicho que está puesto en un museo, que es si hubiera un concurso de belleza entre planetas, la Tierra sería Miss Universo. Vivimos en un planeta maravilloso, hermoso. Cuando tú miras el universo, los planetas, dices, no hay nada que en Marte, en Júpiter, tal vez donde no llegamos hay, pero miras la Tierra y dices, esto es un vergel, esto es una maravilla, y la atacamos, ¿no? Entonces, el vivir, todo eso lleva a ese movimiento humano de libertad, de aire, de espacio, de aventura, de conocer, de imitar, de seguir a otros referentes, Colón, Ibn Batuta, Magallanes, quien sea, de llegar a las estrellas. La raza humana es ilimitado. Yo siempre digo, ojo, que el ser humano no nació para ser árbol. mm,
No nació para poner raíces en el suelo, nació para tener alas. El ser humano es pájaro, no árbol, es pájaro. Y yo traté de hacerlo más que nadie, cortar las Mm, raíces y volar. mm. Cada vez que te escucho en tus entrevistas y ahora mismo también, no puedo dejar de que se me venga a la cabeza Facundo Cabral. Facundo Lo ubicás, Cabral. a Facundo Sí, Cabral, el sí. fenómeno. ¿Lo llegaste a conocer? ¿Fuiste un admirador? ¿Me preguntaste porque sabes algo o No, porque no, no, no. de casualidad? Totalmente de casualidad. Bueno, me escribe Facundo Cabral. Yo estaba en Los Ángeles, viviendo en Los Ángeles. Mira, eso es una de las cosas, mm, errores míos. Me escribe Facundo, Mónica me dice, mira, te escribió un señor de Miami, él vivió en Miami, también en Estados Unidos, Facundo Cabral. Yo no tenía, a veces no estás en todo, en todo, en todo, no tenía la dimensión de Facundo Cabral en ese preciso momento que él me escribe para encontrarnos, no tenía la dimensión. Mm, Yo creo que si tenía la dimensión, me cruzo Estados Unidos para ir a encontrarme. En ese momento reconozco, no la tenía la dimensión. Tal vez porque tenía tantas cosas, muchas cosas, que entonces, bueno, hay cosas que se te escapan. Se me escapó, se me escapó. Él me escribió para encontrarnos, para si podía viajar a Miami para encontrarnos. A los 2 meses, creo, lo matan. mirá vos. Él va a México, Sí. ¿no? Por error, dicen. Él va a México y que estaba sentado al lado del que conducía el auto y lo ametrallan en México. Cuando leo eso, empiezo, ¿y por qué a Facundo Cabral? Y empiezo, y me digo, joder, mira quién era Facundo Cabral. Me muero. O sea, este tipo era increíble la filosofía, lo que se podía ver, lo que yo podía haber aprendido de estar sentado al lado de él, él que me invitó a estar sentado al lado de él, lo que podía haber aprendido, lo podía haber escuchado semanas hablar. Por eso cuando tú me preguntaste de Facundo No. Cabral, claro, lo admiro. Si no lo admiraba en ese momento porque no me daba cuenta quién era, hoy en día lo admiro e incluso pidiendo perdón a él que estará en el cielo diciéndole, perdona que aquel día cuando me invitaste a sentarnos juntos, no viajé inmediatamente de Los Ángeles a Miami a estar contigo. Claro, Me perdí la oportunidad de estar con él. claro. Justo tú Mirá vos. preguntaste y dije, Sí, 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 algo sí. habías leído. No, 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 en absoluto, pero hablar de la libertad y Sí. el viajar con poco equipaje y la liviandad y... Yo te conté, yo te decía de la inocencia, Mm, que eso fue maravilloso. Ojo, gracias a Dios yo me fui a dar la vuelta al mundo siendo un inocente y no un vivo que iba a enseñarle a los demás o que fui de piola. De Yo era un porteño potente. sí, sí, nada. sí, sí, sí. Yo ni siquiera creo que cuando viajé, cuando me fui dije, no tengo que ni siquiera ser Emilio Scotto, ni ser argentino, ni ser nada, tengo que ser un pedazo de carne que vaya a aprender el mundo. A mí me pasó también al año de viaje cuando llego a Nueva York con la moto, y eso también te demuestra no solo la inocencia, sino también la falta del papá, la falta de una mamá que nosotros teníamos muchos problemas económicos. Toda mi vida de chico yo tuve, mi familia no llegábamos a fin de mes a comer. Mi madre trabajaba todo el día, después a la noche trabajaba de modelo para L'Oréal de París, que a veces me llevaba. Era una vida dura, muy dura, muy, muy dura. Mi madre luchó y luchó y luchó por criar a sus 2 hijos, pero cuando no le ponían un cuchillo en la calle, le rajaban todo el tapado, el único tapado que tenía, además, y se lo rajaban todo con un cuchillo para robarle 3 pesos. O sea, fue una vida difícil. Pero bueno, mi madre nos hacía escuchar a Ray Conniff, a Frank Sinatra, en los discos de pasta, Mm. en lugar de, no sé, rock argentino, qué sé yo. En lugar de Palito Ortega, ¿no? Que a mí me encanta Palito Ortega. Palito Ortega me regaló una canción en Miami cuando estaba en Chango de Producción, un casepa que me lo llevaba en la moto. Este, y llego a Nueva York con la moto, 1986, y en una parrilla argentina que está en una zona que se llama Queens, en una parrilla argentina, una esquina, que estaba la foto de el dibujo de Maradona afuera. Y entonces me habían dicho, andate ahí, que son argentinos. Y bueno, ahí consigo que el dueño me diga, bueno, podés dormir acá arriba, que está vacío, el altillo, y ahí duerme el parrillero también. Es un lugar que está medio abandonado, pero hay una cama ahí, tírate ahí, quédate ahí. Y bueno, bárbaro. Entonces estaba el parrillero
Enrique, no me voy a olvidar nunca este personaje en la parrilla enorme, un restaurante. Mediodía, no había nadie en el restaurante, mediodía, ahí Enrique en la parrilla, y me dice, ¿querés ayudarme en la parrilla? Bueno, le digo, sí, te ayudo. Y justo entró un señor. Mm. Entró un señor, maestro, le dice Enrique, le dice, maestro, dice, ¿se va a comer su bifecito? Sí, sí, es pues con un ponchito marrón. Sí, sí es posible. Sí, sí, dice. Mire, ¿sabe que este señor, este chico, le dice, tenía 32 años, claro, parecía un 22. ¿Sabe que este chico vino andando de Argentina en moto? ¿En serio? Me mira y me dice, ¿no? Y yo lo miro, sí, sí. ¿Pero viniste andando en moto desde Argentina hasta acá? Sí, sí, señor, sí, me dice. Mira, yo siempre como solito. Me dice, siempre he oído sus palabras, me acuerdo por el solito, porque me quedó grabado por el resto de mi vida. Y yo ahora lo uso yo. Me dice, si querés te invito a comer un bifecito que lo hace Enrique conmigo en la mesa, así me contás. Y yo lo miré y no sé, y Enrique me dice, sí, sí, ve con él, ve. Bueno, señor, nos sentamos en una mesita, el señor con el ponchito y yo. Y el señor me decía, traen los bifes, Enrique, y dice, y contame, ¿cómo hiciste para...? El señor era Atahualpa Yupanqui. No. Y yo no me daba cuenta. Ah, ¿vos no sabías? Sí sabía que era él, pero no sabía que era. ¿Quién era? Sabía quién era, un, Bien, un sí, cantante de folclore claro, no argentino, mucho más, claro. Claro. pero no dimensionaba ¿Con quién estaba sentado? con quién estaba sentado. Los años y el aprendizaje posterior me hicieron dimensionar las cosas. Una cosa es que a vos te lleven en un avión a ver la pirámide de Egipto. Otra cosa es que dimensiones. Claro, claro. Igual ¿Qué es? cuando te escucho, Emilio, no sé si a vos te pasa igual, me parece que muchas cosas de las que contás las dimensionaste tiempo después. Después. O sea, porque Sí. lo hablas con una madurez, con una forma de tan filosófica y demás que digo, en el momento no pudo verlo así. O sea, es imposible dimensionar todo eso en el momento. Me suena que después con tranquilidad, con cabeza fría, con... Sí. eh, Fui cambiando durante el viaje. Y mira, es muy simple. Cuando parto en el 85 yo no juzgaba nada. No hacía juzgamiento de las. Todo para mí era. Claro. Del tercer año de viaje ya veías el comunismo. Un momentito, yo vengo del capitalismo, ahora el comunismo que tú no sabías lo que era o que pensabas que por ahí era muy bueno, veías el sufrimiento, ahí ya empiezas a ver cosas muy disímiles, muy desencajadas, que empiezas a tomar partido. Yo cuando partí no tenía partido de nada. Sabía jugar al tenis, al fútbol, y tenía una mamá, una perra boxer, y ese era mi mundo. Tercer año de viaje ya, Berlín, el muro de Berlín, la cortina de hierro, Ceausescu, Ronald Reagan, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, que no me dejó entrar a verla porque no tenía para pagar y no me dejó entrar a verla. Porque así como hablas de que Maradona me pagó un hotel, o de que Atahualpa Yupanqui me invitó a comer, o que muchos podrían, o Palito Ortega, podría contarte de muchos famosos también el que Lo mal, no, claro. si no puede pagar, no entra. A pesar de que el cónsul le dijo, es que no tiene, no está viajando, no puede pagar la entrada, no entra. Eso fue en Houston, en Estados Unidos. Ahí empezás a dimensionar. Y África. Y yo creo que la gran dimensión de todo, el cambio muy grande de Emilio Scotto viajero, el cambio enorme, el quiebre de ser un niño a ser un viejo. viejo directamente. Sí, de niño a viejo. O sea, de vivir, de tener 30 años con una mentalidad de 20 y después tener 35 con una mentalidad de 70, fue África. Fueron los 55 países de África. ¿Por qué? Cuando salí de África ya no era, había muerto Emilio Scotto. Mira. Fuerte. Emilio Scotto murió 2 veces. Murió el día que me fui de Buenos Aires, cuando dejé el departamento que alquilaba ahí en Belgrano y toqué, 6 de la mañana toqué, me vi reflejado en el vidrio, me vi reflejado con todos los miedos, o sea, Pero ese lo dejaste morir vos, o de sea, golpe estaban yo los iba, planes. sí, Lo mataste vos. Claro. toqué el vidrio y dije, adiós para siempre, Bubi, adiós para siempre. Bubi, ¿quién es Bubi? A mí me decían Bubi. Ah, mira.
Adiós para siempre. Lo toqué a ese Emilio Scott y le dije, porque en mi inconsciencia, en mi no saber nada, hay una cosa que sabía y era, nunca volverás a ser quien fuiste. El segundo quiebre fue justamente ese, cuando yo salí de África, de 55 países africanos, 2 años y un día, en aquella época que no es la de hoy, no había países turísticos. Bueno, ibas a Kenia de turismo, como hago ahora con safaris en Kenia, en Tanzania. Sudáfrica todavía estaba Mandela preso, estaban todavía los Boer. África del Oeste, ni te digo, ¿no? O sea, todo era muertes, ejecuciones, cortada de cabeza, todavía se usaba cortar la cabeza. La puré, la condena de puré de patata, puré era matar a una persona, ejecución puré. Eso lo vi con mis ojos, en Guinea Ecuatorial, el único país que era español, ejecución puré. Un arco de fútbol bien dimensionado, enorme, grande, más alto, el travesaño mucho más alto, una soga, una bolsa de arpillera, esas Sí. de las papas, pero grandota, un ser humano adentro, con la bolsa atada arriba, un ser humano vivo adentro, y con unas varas de tipo bambú enormes, largas, muy fuerte, un poquito flexible, pegándole hasta que lo transforma. Se llama puré porque al final queda en el fondo queda la bolsa negra, como una masa de puré, Imposible de ser el pensarlo. mismo tipo después No, de ver no, eso. Yo lo vi. Claro, cuando yo salgo de África, salí. Cuando yo vuelvo a España, después de África, que paso por España de camino a Asia, y veía a un señor en un auto, bueno, me pasó eso, gritarle a un rumano, los rumanos evidentemente la van a oír, y gritarle de todo un rumano, me bajé de la moto y lo arranqué del auto, y lo estaba matando a palos a un tipo por haberle empujado al rumano que quería limpiar el auto. Yo salí igual de animal, igual de león, porque había sobrevivido, en un momento dado en África, yo sobrevivía por hora. África no es la de hoy en día. Era un país que estaba, un continente que estaba recién saliendo de los Civilizándose de alguna manera. civilizándose, pongámosle así, ¿no? O sea, todavía estaban los grandes emperadores. Bokassa, en Centro África, cuando le abrieron las heladeras, tenía bebés colgando de los ganchos. Oh. Canibalismo todavía estaba en África. Entonces, ahora todo ese mundo desapareció así. Tú lo dijiste, pero a mí parecería como que era otro siglo y sin embargo hace pocos años, hace 30, 25 Sí. años, 25 años, no hace más, o sea, sin embargo el mundo giró 180 grados de golpe, fue una cosa. Yo cuando salí empecé a juzgar, ya mis artículos en las revistas hablaba de política, hablaba de religión, el Islam, nadie hablaba del Islam, nadie. En los años 80, ¿quién hablaba de...? No estaban Al Qaeda, sí. no existía ISIS, no existía eso. No Ahora, estaba. eso que estás nombrando está buenísimo, ¿no? Porque hoy un viajero en moto, en este caso, o sea, lo que cuenta en su blog, en sus redes sociales, es su viaje en moto, la gente que conoce y demás. Y vos prácticamente eras un corresponsal de guerra para las revistas que te contrataban y demás. O sea, la moto prácticamente no No, existía en nada. tu relato, en tu No, relato. es verdad, no hablaba de la moto, no, Claro. no. Es verdad, no, nunca, sí, a pesar de que escribía para Italia, Francia, Inglaterra, España, nunca hablaba de la moto. Alguna vez me decían, pero contá un poquito algo de la moto, ¿no? Pero sí, hablaba Afganistán, cómo es que surge los talibanes, que fueron los primeros, o sea, un maestro de una escuela en Afganistán, que de golpe se pone un maestro de una escuela, un maestro querido, un lindo persona, y que de golpe se hace revolucionario y de golpe crea los talibanes. De los talibanes salen hoy todos los que están ahora, ¿no? Todos los Ah, cortadores de cabeza ahora, y contaba de eso, contaba de lo que vivía con ellos, que me ayudan a mí a levantar la moto en el desierto de Baluchistán, en Pakistán. Son ellos los talibanes los que me dan de comer y me ayudan a levantar la moto. Yo tratando de escapar de ellos había caído mal. Y contaba de eso, sí, de sexo, de religión, de cómo es una mezquita, de por qué los judíos y los cristianos claro, aprendía, pero a ver, es que son iguales. Entonces la única diferencia, son todos primos. ¿Y por qué se pelean? ¿Y por qué se odian?
Y la única, claro, los musulmanes dicen Dios no tuvo parientes. Y los cristianos dicen Jesús es el hijo y María la mamá y José el papá. Y los musulmanes dicen no, Dios no tiene a nadie. Entonces en la mezquita no tiene que haber ninguna, están vacías adentro porque no tiene familia. Pero en el Corán está Jesús. ¿Cómo? Y Jesús, pero eso lo aprendí ahí. ¿Cómo que en el Corán está Jesucristo? Claro, porque los musulmanes dicen Jesucristo no es el Hijo de Dios, pero sí fue un gran profeta. Hasta que vino Mohammed, que fue el último profeta y el más importante. Pero antes de Mohammed era Jesús. Entonces, y yo escribía de eso. Escribía de que Jesús se murió en la India. ¿Cómo Jesús se murió en la India? Jesús se murió en la cruz y resucitó, fue a los cielos. Sí, pero cuando yo llegué a la India, estaba el pueblo donde decían que había venido caminando. Y cuando llegas a Madras, está uno de los apóstoles enterrados en Madras. Lo que pasa es que hay que ponerse en tiempo y espacio, ¿no? Y en ese momento no prendías la compu, abrías el buscador y ponés Escuchaba a la por qué gente, claro. se odian los cristianos con los judíos. La No, no, gente, claro, era la gente. La gente era aprender idiomas y hablar con ellos. Y que ellos te contaban lo que ahí había pasado en su historia, en su vida, lo que comían, lo que habían aprendido, lo que veían en un cine, qué tipo de película veían en un cine. Por ejemplo, llegabas a Filipinas y vos veías que en Filipinas todos los cines de Filipinas, lo único que daban era película de Sylvester Stallone. Obviamente que iban a ver Schwarzenegger, Sylvester Stallone, o sea, veías todas las películas, no había ninguna película de Woody Allen. O sea, el filipino veía todo esto, vos ya veías ese tipo que adquirían en cuanto a conocimientos, ¿no? Y eso era lo que iba en los países, y eso es lo que contaba, y eso es lo que escribía. Y es verdad que por ahí no escribía de la moto. Mira, algo muy lindo me pasó con The Guardian, el periódico The Guardian, ujú. que me acordé porque ayer justamente con Mónica lo encontramos, que estaba guardado. The Guardian, hace muy poquitos años, creo que fue justo antes de la pandemia que me hace un reportaje, ponen Emilio Scotto fue el Google de aquella época. Claro, que lo hablamos recién, o sea, no. De aquella época. Lo que yo contaba, y siempre cuento unas. Cuando salgo de África y vuelvo para España, que voy para la revista, voy para la moto, para motociclismo, paro la moto y yo veía que la gente gritaba, Emilio Scotto, los del tal. Yo no sabía por qué era, porque no sabía que lo que mandaba desde África como podía mandarlo, porque no es que ibas al correo, no pedías a alguien una embajada. Te iba a decir cómo te manejabas diplomáticamente de alguna manera. Y pedía Correo ayuda, diplomático. claro, pedía ayuda a alguna embajada de España, alguna embajada argentina. Claro, porque no había, todo era diapositiva, cortaba la diapositiva, la fotito, la pegaba, la ponía en los marquitos, que los tenía que manguear. No tenía dinero para comprar rollos de fotos Fuji, cosas que costaban una fortuna cada rollo de fotos. Los mangueaba, entonces me regalaban vencidos, que igual servían, los plásticos, el correo, todo era. Yo no tenía trabajo, ¿no? Todo era, pero siempre seguir, ¿no? Cuando salgo de África, yo me paro en un kiosco en España, en Madrid, y cuando, no sé, fui a comprar, no sé, un chicle, qué sé. Cuando vuelvo a la moto hay dos monjas vestidas de negro de la cabeza a los pies, ¿no? O sea, las hermanitas de Batman, como les digo yo. Paradas enfrente a la moto. Raro. Me acerco y digo, ¿qué tal, hermanita? Y las monjas me miran a mí, miran la moto. La princesa negra. Sí, Emilio Scotto. Sí, ¿ustedes cómo saben? Y sacan de una bolsa de canasta una revista de motociclismo. Mirá vos. Sí, todas las semanas compramos, dice. O sea, vos escribías esas notas, pero no sabías la importancia que. No tenía idea, ni idea. Tampoco sabía que me iban a pagar. Fíjate tú, ¿no? O sea, yo ni siquiera sé, cuando llego a la revista me dicen, tenés que pasar a cobrar eran pesetas todavía. Ujú. Tengo que cobrar. Sí, claro, tú escribes, eres colaborador todo lo aprendí como Colón cuando cruzó Claro. y uno gritó tierra. Pues, ¿Sabes qué me impacta? ¿Cuánto vamos, Tommy? 2 horas, ¿no? Más o menos. 2 horas, espectacular. Me impacta esto de que comenzamos la charla, vos, niño, ¿no? Saliendo a buscar a ese hombre, ¿no? Yendo por el este, que vos dijiste que te ibas a encontrar. Duró muy poco ese trayecto y te volviste viejo después de África.
¿Llegaste a interactuar con ese hombre? ¿Cómo te sentías como hombre? ¿O siempre fuiste así, en definitiva, hoy con el diario del lunes, si se quiere, con este prisma con que ve las cosas? ¿Era tan así? ¿Eras siempre un niño hasta los 30? Después fuiste una etapa corta hombre, después... ¿cómo? Uy, qué difícil. Creo que está todo relacionado con el viajar. Yo siempre digo que yo no sé hacer otra cosa que viajar. Siempre digo que Dios dijo, bueno, pibe, vos tenés que viajar y después tenés que contarlo. No concibo no estar en un medio de movilidad yendo de un lugar a otro. Descubrí también, ¿ves? Eso fue un descubrimiento que escribía, y parece que no mal, porque mis libros están ganando premios y a la gente le gusta. Pasé todas las etapas y llego ahora. Ahora tengo 70 años. Y no lo logro absorber, no logro ser el adulto. Lo soy físicamente, pero no lo soy mentalmente. Soy todavía un muchacho aventurero que tiene la esperanza de que va a poder salir al espacio. Por otra parte, la parte madura, el señor, el hombre ya de 100 años, te dice, ya está, ya lo hiciste, ya está, disfrútalo. Y una parte de mí se entristece porque el físico te lo cobra. El otro día, yo hay dos reportajes que me hicieron mella, dos reportajes. Uno fue el de Del Potro. Uh-huh. Se te caen las lágrimas cuando lo escuchás. Bueno, esto me va a traer una discusión, no una discusión, pero me va a traer un reto con mi mujer. Aprovechá que no está. Sí, sí. Con Mónica, que no quiere que lo diga. No estoy muy lejos de Del Potro. De hecho, había pensado incluso ir a encontrarme con él. Me lo cobró el mundo, me lo cobró en la columna vertebral. Yo tengo dolores que vivo a pinchazos todo el día y a pastillas y a parches pero me lo cobró. Recordemos que Del Potro hace poquito dio una entrevista donde contaba que es un pibe de 35 años, claro, Juan Martín, claro. Que no puede subir una escalera sin dolor, que no puede viajar a Buenos Aires desde Tandil sin hacer paradas intermedias porque no aguanta los dolores y demás. Bueno, yo tengo los mismos dolores y probablemente la misma intensidad, seguramente. O sea, dolores ¿qué pasa? Soy un animal. Mi mujer me dice, pasa que vos sos un animal, sos un toro, pero sí, me cuesta subir una escalera. Yo para ir a los tours y dirigir a la gente me tengo que dar 500 pastillas, muchos medicamentos, muchas inyecciones, y después entonces subo a la moto y disimulo y nadie se da cuenta, ¿no? O se dan cuenta, pero también disimulan. Pero ¿por qué no puedo? Necesito estar arriba de la moto, necesito viajar, necesito ver la cara de la gente cuando los llevo y les cuento historias. Acá, ven cómo está ahora, acá en Polonia, acá en Varsovia, que estamos en este restaurante, pero en Varsovia, cuando estaban los soviéticos, ¿cómo era? Y ahí les cuento, y entonces los transporto, ¿no? Y de golpe esa persona que está comiendo ahí en un restaurante en Varsovia conmigo, lo transporto al pasado, ¿no? Y eso veo la cara del asombro, y veo cómo se transporta, cómo la gente se deja transportar y logra vivir las dos cosas, ¿no? Y sin eso no puedo vivir. Y lo otro reportaje que me marcó fue hace muy poquito. Julio Iglesias, el médico, dijo, de la cintura para arriba es joven, de la cintura para abajo tiene 500 años. A mí me lo cobró, lo volvería a hacer, sí. ¿Voy a seguir viajando? Totalmente. Me voy a seguir dando inyecciones para tener menos dolores. ¿Me puedo operar? Tendría que operarme la columna. No es fácil, es bastante complicado y eso hace que sufra dolores. Pero se me van todos los dolores cuando estoy arriba de la moto, cuando estoy sentado en la moto y estoy andando por los caminos del mundo y estoy volviendo a los lugares donde estuve. Ustedes imagínense que en los últimos 20 años yo he vuelto
gran cantidad de esos países donde estuve. Enorme. Y vi el cambio. Claro. Entonces digo, uy, qué impresionante, cómo este país, vi China prohibida, a China donde está llena de aventureros viajando por China, Mongolia, Tailandia, Vietnam. Vietnam era, cuando yo cruzo el río Mekong a la República Popular de Laos, una foto mía sale en ¿se acuerdan la revista Life? Sí. Una foto mía sale en la revista Life, cruzando el río Mekong con la Goldwyn, porque justo había un fotógrafo de la revista Life, porque nadie podía cruzar el río Mekong desde la guerra de Vietnam. Hoy en día van todos en moto a recorrer Laos. Sí, hoy el sudeste asiático es un destino turístico. Asia, en mi época, era el continente más prohibido del mundo. Olvídate, Camboya, Vietnam. Sí. Hoy te suben a un jeep y vas con la jirafa, claro. los elefantes. Andas en elefante, claro. Sí. Y ahora vuelvo yo. Entonces ahora yo ando en elefante, voy a Angkor Wat, estoy en Vietnam en un restaurante comiendo la comida vietnamita exquisita. Me compro el gorro, me compro un gorro militar y vos te pones hoy un gorro militar vietnamita, que son preciosos, parece que estás en la Unión Soviética y te lo venden en la calle. Antes eso hubiese sido fusilamiento. Sí, otra que espía. Claro. Fusilamiento directo. Entonces veo ese mundo y lo comparto con la gente que está conmigo y les hago ver que ponerte un gorro te costaba la vida, ¿no es cierto? Y ahora ves 500.000 motitos cruzándose en una esquina, como decís, ¿cómo no se chocan? ¿Cómo nos chocan unos contra otros? Cuando en aquella época era solo la moto mía, ¿no? ¿Qué le recomendás al que está, pensando en viajar en moto? ¿Cortito, mediano o largo aventurarse? ¿Romper tu récord? Difícil. Le diría que lo más difícil del mundo, de viajar por el mundo, con o sin dinero, no importa, lo más difícil, lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? El primer paso. Arrancar. El primer paso, romper la cadena que nos ata a los tabúes que aprendimos toda la vida. Cuando das el primer paso, cruzas del otro lado, te das vuelta y dices, no era tan difícil. El que quiere hacerlo y tiene dudas, pruebe el primer paso, anímese al primer paso. Yo quisiera ir hasta Jujuy, pero está muy lejos. Está más cerca de lo que se imaginan. Lo más lejos de Jujuy es el primer kilómetro, eso es lo más lejos. Después viene el 2, 3, 4, 5, 6 y un día dices, pan comido. Alaska, el primer paso. Y otra cosa, la vida nuestra no dura como las mariposas. La vida de las mariposas es un mes. Si te quieres ir hasta Alaska, una mariposa tiene un mes solamente para llegar. Si consideramos que vivimos, te pueden pasar 1000 cosas, pero si consideramos que vivimos 70, 80, 90 años, tienes 70, 80 o 90 años para llegar hasta Alaska. ¿No? Pues lárgate, tienes una vida por delante. Bueno, si te pasa algo y te mueres, ¿qué va a hacer? A cualquiera le puede pasar mañana que se le cae un ladrillo en la cabeza. Bueno, pero si no, vamos, vete, usa el tiempo que sea necesario para darte el gusto. Había una actriz en Hollywood que decía siempre, todos los meses hay que hacer una cosa loca en la vida. Algo muy loco. Bueno, yo les digo lo mismo. Hagan algo loco. Vos lo hiciste por 10 años todos los días. Todos los días. Claro. Y lo sigo haciendo. Escuchame, Emilio, ¿consumís motoviajeros? O sea, ¿ves canales de YouTube y demás de gente que viaja por el mundo en moto? No. ¿No? No. ¿Por qué? No tengo la menor idea, la verdad. Pero también cuando doy conferencias, por ejemplo, me pasó algo muy lindo. Yo estaba viviendo en Los Ángeles, nos contrata una empresa de Argentina. Perdón, no. Una empresa americana trae a Argentina 700 presidentes de empresas que los agrupan para pasarse 2 semanas en Argentina. Esto fue en el 2007. ¿Okay? Y contratan a 4, lo que ellos llaman conferencistas, para divertir
a estos 700 presidentes de empresas. Esas 2 semanas fue ir al Yao Yao, ir a la cancha de Boca, mira que estamos a 4 cuadras, una cena en la Embajada de Estados Unidos, ir al Torrentoso, donde pescan o sea, fue... Mira en qué lugar te puso la cancha Boca, ¿eh? Sí, 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 Entre... sí, 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 totalmente. este, Hincha de Boca, además, él. yo soy de Boca y soy el único, nunca, esa fue la única vez en mi vida que entré a la cancha de Boca, que me llevó una empresa americana. No había partido, pero pisé el césped de la cancha de Boca. Fuiste con alguien muy especial, además. Fui con eh, Macri. Ah, ok, ok, ok. Ok. No, no, Eh, pensé que había sido con alguien, con Aldrin cuando estuvo acá de visita. ¿Eso fue otra vez? ¿O me equivoco? estoy perdido. A ver. Ahí va. Me parecía, no sé. Bueno, esa fue la única vez que entré. El otro día me animé a llamar a la cancha de Boca, nunca había llamado, hace una semana llamé por Sí. teléfono para mostrarles que soy el único ser humano en la Tierra que en los pasaportes argentinos que viaja por el mundo, en una página tengo el escudo de Boca. Espectacular. Yo Y no, Porque es que, una república y no nos enteramos. y que me ha pasado, me acuerdo porque fue en Egipto, que en la frontera, ¿y esto qué es? Una visa. ¿Una visa? Sí, son todas visas. Ah, ¿y qué país? Boca. espectacular. Claro, el pobre hombre. Hoy en día no sucede No, eso, no ¿eh? se lo Hoy en cuentes a día él voy porque preso es porque un bostero mal. con la información que hay hoy en día sabe, Sí, sí, la claro. migración sabe que hoy en día me mete preso. Que le Pero está en aquel tomando el pelo. entonces, que no había mucha información en el mundo, bueno, un país, Boca. Sí. Ah, ¿y dónde queda? Sudamérica. Y me dice, ¿y va a poner nuestra, porque estaba lleno de estampillas, ¿va a poner lo nuestro de Egipto? Sí, sí, por supuesto. Cuando usted ponga el sello, voy a poner las estampillas. Ah, bueno, bueno. Pero quedó que Hermoso. no Hermoso me, recorte. llamé a la cancha, no me dieron ni 5, está Claro, claro. Me le dijeron, no, dice. mande una carta, me Sí. dijeron. Bueno, mande un email. Bueno, te iba a decir, me perdí ahora con lo de Boca. Te había preguntado si vos ves youtubers, Ah, viajeros y demás. lo mismo, yo digo conferencia. Bueno, La conferencia. esa conferencia traen al Dalai Lama, a Buzz Aldrin, Ahí va. a Nando Parrado y a mí. Cuando eres conferencista, tú no te metes en la conferencia del otro, nunca, no se hace eso. Nunca se hace eso. Salvo por ahí el Dalai Lama, porque va por un lado muy distinto. En ese caso sí, el Dalai Lama nos invitó a los demás a ver cuando él daba una charla, ¿no es cierto? Pero tú no te metes a ver lo que dice otro. No lo, y esa debe ser, tal vez de ahí me quedó, no me meto a ver lo que cuentan otros viajeros. Por otro lado también porque hay muchos. Sí es cierto que el otro día, por supuesto, vi la de Pablito, Mm. Pablo Imhoff. sí, que fue a la donde está la moto. Me llamó un viajero, Carlos Villanueva, lo invité, Ah, sí, sí. fuimos a comer, lo llevé a comer ahí en Mayo y lo llevé a un restaurante y fuimos a comer. Sí, obviamente lo recibo. Y a veces hay gente que me dice, tenés que ver lo que se dijo de ti. Bueno, por otro lado me da un poquito de vergüenza, mira, cuando hablan de mí me da un poquito de vergüenza. Bueno, es algo que todavía no supero, pero cuando hablan mucho de mí o cuando tú empezaste el programa diciendo Messi y Maradona, es verdad, me sigue dando vergüenza, sí. Y veo y para mí hay una distancia enorme. Entonces cuando me dicen, o cuando me quieren explicar formalmente que sos el Messi, me da vergüenza y pienso que no. Ok. Sí, o la moto esa que todo el mundo quiere es tuya, o la lista de los Me da 50. un poquito de, no, de cosita. Me pasó con Nando Parrado es motociclista. Ah, Ajá. sí. No sabía. Sí, es motociclista. No Sí, tenía ese dato. sí, Anotalo para posibles Bueno, sí, invitados. sí. sí, se fue a viajar se cruzó a Sahara. Ah, no Sí, sabía. Nando se cruzó el Sahara en moto, sí, sí, Todo sí. eso después del Sí, accidente, sí, ¿no? Sí. después, sí, Ah, pero mirá. fanático, sí, Está bien. motociclista, Nando es más. Entonces Nando me dice, te quiero pedir un favor, sí, le dice, me gustaría ver tu viaje, me gustaría ver lo que vas a mostrar, porque ya escuché, si me permites, a las empresas tampoco les gusta mucho que los conferencistas vayan a la conferencia del otro. Sí, sí, si nos dejan, pidió permiso, le dijeron sí, no hay problema. Entonces le dije, Nando, pero yo quiero ver cuando tú también haces Y efectivamente, o sea, los dos, yo vi la conferencia de Nando y Nando la mía, pero no sé, generalmente no se hace. Entonces, tal vez por eso tampoco es que veo todo lo que. Y además porque
porque una cosa te lleva a juzgar y no me gusta. Te lleva a juzgar el que lo hace, cómo lo hace. Claro. No me gusta. Ya me pasó una vez y dije, no quiero ver más. Fue con eh, el americano, Charlie. el long Way Round, Sí. cuando ellos hacen el primer Sí, no. Charlie y el otro y el actor Ewan McGregor. Cuando yo veo a Ewan McGregor en Mongolia y haciendo una como riéndose de los mongoles, Sí. como haciendo esos comentarios muy Sí, americanizados sí, sí, sí. yo no me dio bronca, sentí vergüenza ajena. Y la verdad que es tan incómodo sentir vergüenza ajena que Mm, entonces dije, no quiero sentir vergüenza, no me quiero sentir mal mm. y prefiero no ver. Entonces, lo que digan, algunos bien, otros mal, algunos están ellos todo el tiempo con la cara de ellos son el personaje y no Los y no protagonistas. el protagonista soy yo. Eh, Otros no, otros muy buenos, muestran, pero prefiero no ver y no sentir en algún momento vergüenza ajena, Muy como me bien, pasó con Ivan McGregor. claro. ¿Alguna pregunta más? Yo, No, yo tenía. podría estar hasta las 8 de la Sí, noche. pero el tiempo es finito. El tiempo es finito, incluso en este tipo de formatos. Pero bueno, nos encantaría en realidad. Teníamos dos juegos Sí, sí, para hacer verdad. con Emilio. A ver, te vamos a mencionar suceso del siglo XX y vos vas a indicarnos más o menos dónde estabas. Del Sí. siglo XX, o sea, De 80, ubicados, claro, sí. claro, durante tu viaje, Claro, ¿no? claro, Entre el claro, ochenta y claro, cinco y claro, el sí, 95. sí, Nosotros te tiramos un suceso y vos nos exactamente. decís dónde ¿Dónde estaba? estabas, si te Sí. acordás, ¿no? Por Y supuesto. una, dos líneas, sí. Ok. Bueno, terremoto en México. Llegué a México 2 meses después del terremoto y durante esos 2 meses que llegué después repartí alimentos a los chicos y lloré esa noche, esa tarde que terminé. Saludowski, el famoso periodista mexicano, me dio una camioneta, yo dije quiero ayudar y lo vi terrible, vi un espanto, nunca había visto un terremoto, vi una monstruosidad tan grande, tan grande, tan grande que no se puede describir, pero vi a los mexicanos haciendo fila y los niñitos haciendo fila esperando que les dé una ropita y una rosquita de Pascua y una taza de chocolate. Durísimo. Terremoto de México del septiembre del 85. Caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín fue en 92. Sí, noviembre, ¿no? Noviembre del 92. Yo en noviembre del 92 estaba en Nueva Zelanda. Estaba lejos, Sí. estaba en Nueva Zelanda luchando para ir a recorrer las islas del Pacífico. Kiribati, Tuvalu, Nauru, Tonga, Rarotonga, Pago Pago, Samoa, Tinian, Saipan. Estaba luchando a ver cómo iba a ser, pero estaba en Nueva Caledonia. Nueva Caledonia, mira. Increíble, Nueva Caledonia, me parece increíble ese Sí, nombre. no sabía ni que Eso, existía. no, no, no. Mi nueva contraseña de Hong Kong que Nueva Viene Caledonia. Australia, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, que digamos Nueva Caledonia sería más chica obviamente que Australia, obvio, ¿no? Australia es un continente, mucho más chica que incluso Nueva Caledonia, pero es lo más grande que hay, digamos, porque después todo lo demás es todo chiquito, ¿no? Claro. Me, Todas pare- las demás islas son Me parecía chiquitas. re loco porque en una entrevista te preguntaban cuál de todos los lugares que recorriste del mundo, casi 300 países, te parecía, o sea, te había impresionado más, te había parecido, no sé, te había impactado más, y vos nombrabas esos lugares del Pacífico, o sea, como Sí. recontra desconocidos, ¿no? Porque uno habla quizá de la Polinesia como lo más conocido, como lo más público, vamos a Mm. decir, que es para pocos igual. Pero vos nombrabas toda esa zona, ¿no? Sí, además porque el Océano Pacífico, la gente dice, bueno, Océano Pacífico, la Polinesia. Lo que pasa es que el Océano Pacífico está muy marcado en 3 regiones, pero muy, muy, muy marcadas y muy diferentes. Es como ir a 3 planetas. Claro. Polinesia, los polinesios, las mujeres hermosas, con los cuales una de ellas se casó Marlon Brando, ¿no? Con Tatiana, Papete,
Bora Bora, todo este lugar turístico francés. Pero después tienes la Melanesia, que no es turístico. ¿Quién va a Melanesia? Pero si es el Océano Pacífico. Sí, pero nadie va a Kiribati, a Tuvalu, a Nauru, a Rarotonga, a Guadalcanal, a Joniara. Nadie va a eso, a eso. Y pero si ese es tan más bello todavía que Polinesia. Pero nadie va de turismo a esos Claro, lugares es tan virgen, ¿no? que además son vírgenes, que además es, es matriarcal. El papá no existe. Papá es una papa. Todo es mamá. Y el apellido es mamá, y las mujeres, y vos ves en algunos de esos países ves unas mujeres gordas, 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 con todos los pechos al aire, bailando, porque la gordura es la belleza. Más gordo y más gordo y más gordo sos, más bello sos. Sos flaco, te tenés que ir. Y la Micronesia, el norte. ¿Quién va a ir al norte del Océano Pacífico? Salvo que vayas a Hawái, pero Hawái, aunque es en el norte, es Polinesia. Pero ¿quién va a ir a Micronesia, Truk, Palau, Saipan, Guam? Eh, ¿Quién va ahí? Ah, Y sin embargo, No, si nadie conoce esos nombres, Claro. ¿quién va ahí? Porque ¿cómo Guam. sacas un pasaje a esos lugares? No. Increíble. entonces, y tú dices el Océano Pacífico. Claro, pero el Océano Pacífico es el lugar más grande de la Tierra, de Claro. toda la Tierra. No hay ningún continente en la Tierra que ocupe el espacio del Océano Pacífico. O sea que viajar en el Océano Pacífico requiere mucho, mucho tiempo. Un vuelo de una isla a otra es un día. Ni hablar si llevas una moto, ¿no? Claro, no, Una mucho Goldwing. más difícil todavía. Y no hay líneas aéreas, barcos de pasajeros, Claro. salvo algún que otro Sí, si no está lugar. explotado el turismo. No, Claro. No. Qué locura. salvo Fiji, pero Papete, Hawái. Y de Claro. ahí Nueva Caledonia, la gente no va. Ahora está empezando a hablar de Vanuatu, o Vanuatu, como le dicen algunos. Pero, por ejemplo, Pentecostés, Sí. esa isla donde se tiran atados con una liana del árbol y se Ah, tiran de cabeza, y que lo hemos visto en National Geographic. Yo fui a Pentecostés. ¿La gente va a verlo? No, aún así la gente se tira, ¿no? De los puentes se tira con la, Sí, ¿no? Bungee, ¿no? bungee sí, jumping. sí. Sí, eso viene de la isla de Pentecostés. Ya, no Pero sabía. ¿quién va a ir a la isla de Pentecostés a ver de dónde? Nadie. Claro. Mejor tirarse de Puente La Noria. Sí, ponele. Salvando la distancia. Explosión del Challenger. Oh. Dije, oh. Sí, un par de veces, o muy largo, no sé. El Challenger fue en enero de 1986. Yo entro a Estados Unidos, después de recorrer Sudamérica, Central, en enero de 1900. Entro por Nogales, México, y me voy, Nogales, México, Nogales, Estados Unidos, tomo la 10 y me voy. Hoy lo digo así, no tomo la 10, yo ni sabía lo Una que era, pavada, sí. ni sabía lo que era, no hablaba inglés, nada. Me hacen 3 infracciones de tránsito, ya solamente podía hasta Los Ángeles. Claro. Pues yo no entendía que 55 era 55.000, bueno, no importa. Llego a Los Ángeles, no conocía a nadie, pero tenía un número de teléfono que en México alguien me había dado. Mira, un argentino que se llama Jorge. Cuando llego a Los Ángeles, California, de noche, enero, que es invierno, Claro. aunque no es muy, muy, muy invierno, pero es invierno, lloviznaba, 11 de la noche, llego a Los Ángeles sin dinero, sin hablar inglés, con una Goldwyn, y llego a Los Ángeles y veo los edificios de Los Ángeles y las autopistas, ¿no? La 5, la 101, la 90, todos que corren por todos lados. Yo no sabía cómo bajarme de la autopista. Yo pensaba que llegaba a Los Ángeles, mira tú, pensaba que llegaba a Los Ángeles, California, y que llegabas hasta Hollywood, y que estaban las luces y los Claro. artistas. El cartel. La verdad que era un niño, Bueno, me salgo en un nombre que decía La Ciénaga. Ah, español, La Ciénaga, ¿no? Me salgo ahí, todo oscuro, y veo los teléfonos estos grises, pues no había celulares. Teléfonos estos grises metálicos, grandes. Las cabinas Bueno, de teléfono cabina público. de teléfono público, grises metálicos enormes, unos cachos de robot eran. Pongo moneditas que me habían dicho, vos tenés que poner moneditas de 25 centavos. Bueno, pongo moneditas, caen las moneditas, pongo moneditas, toco los números, caen las moneditas, toco moneditas. Claro, nunca me habían dicho, antes de marcar el número, tenés que poner el 1. Bueno, finalmente descubro. Ring, ring. Hola, sí. Señor Jorge, sí. Mire, yo soy Emilio Scotto, estoy dando la vuelta al mundo. ¿Qué qué? Que vengo de Argentina en moto. ¿Y quién te dio mi teléfono? En México, miren. Ah, ¿y qué está? Y no, un lugar donde quedarme. ¿Y dónde estás? Y estoy en una calle que se llama La Ciénaga. ¿La Ciénaga?
Ah, no, perdón, le digo, estoy en una calle, me dice, ¿y dónde, y qué es? No, no sé, le digo. ¿Y qué ves? Y veo un cartel rojo en una esquina que dice stop. Se empezó a reír y me dice, bueno, anda a la esquina y fíjate la calle. Voy, vengo de nuevo corriendo y le digo a la calle, me dice, te tengo que conocer, estás a 4 cuadras de mi casa. ¿Cómo puede ser que en Los Ángeles, una de las ciudades más Una grandes del mundo, casualidad, claro. me lleva a su casa? Esto viene por lo que pasó, era de noche. En la casa, bueno, no me quedo dormida, me da el garage. Me dice, bueno, acá en el garage ponemos una cama. Bueno, pero mañana, a las 6 de la mañana, despertate y vení a la casa para desayunar y porque mañana sale el Challenger. Oh, ¿Ok? Voy a la casa a la mañana y llegan varios argentinos, casi todos ellos que se fueron de Argentina por los militares, ¿no? Mm. Me dicen, sentate, sentate, pibe, sentate ahí adelante del televisor en el suelo. Bueno, yo me siento, reparten medialunas, mate, todos entusiasmados. Sale el Challenger con McAuliffe, la maestra, claro. con la maestrita, 7 astronautas eran. Y McAuliffe era la maestra que iba a dictar clases desde el espacio, ¿no? Y me siento ahí y sale el Challenger. Sale desde Miami, ¿no? De la otra costa. Y en un momento dado digo, miro y digo, explotó. No, pibe, no, pibe, no. Vos no sabés, porque es así, pibe, no, no. Bien. Y todos los argentinos aplaudían y gritaban. Estaban todos como si fueran americanos, estaban todos contentísimos. Y yo miraba y decía, joder, esto se hizo pelota. Claro. Explotó, me parece que explotó. No, pibe, no, eso es el humo que largan el cohete cuando larga los de los costados, me decían. Y costado minga, esto se hizo pelota. Y ahí empiezan todos a callarse. Y ahí el periodista, Bueno. hay un silencio, porque, a ver, me parece que hubo un problema. ¿Qué Hasta que problema? reaccionaron Se y. hizo pelota. Y ahí empezaron todos a llorar, todos los argentinos. Y por supuesto yo llorando como un marrano también, ¿no? O sea, entre que lo había visto, en que la maestrita y los argentinos que lloraban, llorábamos todos, ¿no? Claro. Eso fue. Ahí donde estaba el Challenger, estaba ahí, Mencionás algo en el momento. con respecto a que eran argentinos, pero se están comportando como americanos, dijiste, ¿no? Sí, sí. Vos hablas con el tú, no hablas con el vos. Es algo que me interesa mucho preguntarte también. Y también preguntarte, ¿dónde hay algo todavía argentino? ¿Hay algo, se pierde, no se pierde, está, no está? ¿Cómo? Recuperé mucho ahora. Ok, De este tiempo que estoy acá, recuperé. Había perdido muchísimo, sí. Lamentablemente, porque en muchos lugares a la gente le gusta el acento. sí, Alguna chica que conquisté o me llevó a su casa en el mundo era por el todo el acentito, acento, claro. sí. Sí, perdí mucho, es verdad, por la mezcla cuando aprendes algún idioma y sí, después porque en Estados Unidos yo trabajé cuando viví ahora en estos últimos años de hacer publicidad y te obligan Neutro. a hablar neutro, España también, y es verdad, hay palabras que me cuesta mucho, nafta me cuesta mucho, Gasolina. hoy lo dije porque Mónica me dijo, no vayas a decir gasolina, ¿no? Me cuesta mucho nafta, la asocio con naftalina, ¿sí? Entonces Claro. me cuesta mucho que mi cabeza vuelva otra vez Claro, sí. el vos, y me digo, de sí, porque a la gente le gusta. En otros países la gente Sí, sí. enloquecida con el vos. Y me cuesta enormemente, entonces automáticamente me sale. Claro. Pero me gustaría que no me salga así, recupero el niño cuando se fue, que hablaba porteño, ¿no? Claro, interesante. Sí. A ver, pará, tengo más acá. En 1999 nació la W, o sea, Internet. Internet. ¿Vos dónde estabas en ese año? Digamos, no tengo el día Sí, exacto. ya estabas de vuelta. Sí. 1999, 89. 89. Sí. Ah, 89. ¿Qué 89. mes? Pero claro, habrá sido un uso súper militar, Sí, seguramente. sí. ¿Qué mes? No tengo el dato, pará, ya te busco. 1989. Diciembre del 89 yo lo pasé en Sudáfrica. Mandela estaba preso todavía. Diciembre, Navidad y Año Nuevo del 89. Estabas en la sede de al lado. Perdón, me equivoqué. Oh, rectifico. Rebobinando. Diciembre del 89 yo estaba preso. Ahí está, la celda de al lado. En Sudán. Me confiscaron la Ahí moto. está. Gracias, Tommy.
En marzo, dice, la web se desarrolló entre marzo y diciembre de 1989. Está bien, Bueno, Tommy, igual. Bueno, marzo del 89 yo estaba en África del Oeste bajando por África, Congo, Togo, Benín, Camerún, Chad, preso en Chad, acusado de trabajar para Gaddafi, Gabón, Namibia, que no era Namibia, era Southwest África, todavía pertenecía a Sudáfrica, Lesoto, claro, eso también, o sea, de tus viajes para acá, el mapa cambió cambiaron muchísimo. los Países que países, no sí. existían, países que dejaron de existir. Sí, sí. Alto Volta, que se llamaba Maputo, que era Lorenzo Márquez, capitales que cambiaron de nombre, países que cambiaron de nombre, países que se independizaron, países que dejaron de, Biafra que dejó de existir, que era una región de Nigeria que se independizó. ¿Se acuerdan? Los niños de Biafra dejó de Sí, claro. existir. Cuánto lo que es Bueno, Yugoslavia, vos que... estaba bajando África por África del Oeste, preso en Chad, preso en Zimbabue por tener pasaporte falsificado y ya había dado la vuelta, 89 subía en el África del Este, lo que es Mozambique, Tanzania, Kenia, y en Sudán me meten preso eh, y me dijeron que nunca más iba, me confiscan la moto, me confiscan las cosas y me dijeron que nunca más iba a salir. Y fue por una cosa que si yo me hubiese tenido un poquito más De picardía. por ahí me hubiese acercado, fue porque en Sudán, un país muy difícil, Sudán es uno de los países más difíciles del mundo. Sudán es un país muy Khartoum o Jartum, como es una ciudad invadida por el desierto del Sahara, y yo logro que me dejen entrar a Etiopía. Etiopía era un país súper prohibido. De Etiopía paso a Sudán y vengo por una carretera ahí en el medio de la arena, llego a Jartum, que es toda arena, porque el desierto se comió a Jartum, y paso bordeando el aeropuerto. Como acá uno pasa bordeando Aeroparque con la Ya por la y, costanera. y nos paran los soldados, armados hasta los dientes nos paran, y miro para adelante y era yo la moto y atrás mío un Mercedes-Benz negro. Y nos paran ahí, mal, porque no es que te paran, disculpe señor, ¿no? Y veo que del enrejado salen unos señores adelante mío, ¿no? Allá a 80 metros. Y miro y digo, joder, ese que está ahí, miraba yo que usaba anteojos, no veía, no era que tenía una vista privilegiada. Esa fue una incomodidad todo mi viaje, ¿no? El casco, los anteojos. Después me operé cuando terminé mi viaje. Y yo miraba y decía, ese de los pañuelitos es Arafat. Y era Arafat. Y veo que están todos ahí. Y veo que Arafat señala con el dedo. Y yo miraba y decía, me va, la moto. Le llama la atención. Vinieron, me quitaron la moto, me confiscaron todo, me sacaron todo, no me dejaron sacar una ropita de todo, y entonces me iban a arrestar y me iban a llevar arrestado y listo, que nunca más iba a salir del país. Y atrás mío era el cónsul de la Embajada de España. Se baja, había visto la patente argentina. No, es que yo lo vengo custodiando, qué sé yo. No, él está bueno, llévense la moto, déjenme que yo me lo lleve a la embajada. Pero no puede salir porque está arrestado. Lo tengo arrestado. Y me llevó al piso de arriba de todo de la embajada. Me quedé encerrado en un altillo, solito. Me trajo comida, me dijo, mira, acá no te puedo sacar, a mi casa no te puedo llevar porque si no nos van a arrestar a todos. Y pasé arrestado en Sudán la fecha que tú me acabas de decir. Increíble. Le debes Increíble. una al cónsul. Sí, Sí, sí. Si es sí. que la embajada seguirá en pie, esa embajada quizás fue bombardeada. Lugares que no se ha estado quizás fueron Muchos se bombardeados. fueron, sí, de hecho muchas embajadas argentinas se fueron de África, había muchísimas, se fueron casi todas. Chernobyl. ¡Ja! Chernobyl fue en el 87, ¿ok? Fue en 1987. Yo llego a Europa en 1987, ¿ok? Puntería. Había explotado el reactor 4, Sí, el reactor 4 de sí. Chernobyl. Yo llego en 1987 a Europa, llego a Alemania, porque un avión de carguero 747, piloto, copiloto, ingeniero de vuelo británicos, ingleses, me llevan con la moto gratis y de hecho me siento detrás del piloto en un 747. Primera vez que yo volaba, miraba, no lo podía creer. En un 747 sentado detrás del piloto y me dejan en Frankfurt. En Frankfurt me expropian la moto. También, porque todavía era el mundo donde Sí. la moto, carnet de pasaje. Yo tenía un papelito de Argentina que era un papel higiénico en la moto. No había ni plastiquito ni nada. Me expropian la moto pasa todo el día en los hangares de Frankfurt, los logro convencer, me la devuelven, patatín, patatán, y va a ir a juicio y todo, bueno, no importa. Empiezo a viajar por Alemania, explota
el reactor 4 de Chernóbil. Y la nube cubre toda esa parte de Europa, porque la nube justamente viene hacia el lado de lo que es para abajo, no para el norte, sino Italia, Alemania, Francia. La nube del tractor 4 de Ucrania baja hacia el sur. Bueno, yo sigo mi viaje, pararina, y toda la gente me decía, tenés que taparte, proteger. Yo decía, tengo el casco. Mm. Yo decía, tengo el casco. No, pero tenés cuidado porque la nube, y está para acá, y vos justo vas para Italia, pero nadie le importaba. Nadie es que hablaba mucho de eso. Y que no tenían conocimiento de lo que estaba No pasando. se daban cuenta. Claro. No era que Europa estaba todo con miedo. No, el mundo seguía, Maradona seguía haciendo goles en el Nápoles, yo le tocó el timbre, siguió. Me voy para África. Yo tenía mucho pelo, pero mucho, de una cabellera. En África empiezo a perder el pelo. Y yo salgo de África pelado, con toda la pelada acá arriba. O sea que saliste viejo de África posta. Perdí el pelo por lo que me costó África y tal vez por Chernóbil. Con los años, cuando vuelvo ya en la segunda vuelta al mundo, voy a Ucrania. ¿Fuiste a Chernobyl? No se podía. No Chernobyl. No se podía, claro, no se podía. Pripyat, esa es la No, más tampoco podía ir a Pripyat, pero no podía ir a todo esto era cerrado. Pero de hecho, me quedo a dormir a 150 kilómetros de Pripyat, o de Chernóbil, que era lo mismo. Pripyat y Chernóbil están ahí cerquita. Pripyat era solamente el pueblo donde vivía la gente que trabajaba en Chernóbil. Y me quedo a 150 kilómetros de a dormir. Esa era la carretera más cercana que se podía circular, pero que nadie iba. Claro. La gente hacía todo un rodeo por otra carretera que iba más por el este, y me decían, mirá, por acá es más corto, y se puede, pero estás muy cerca todavía de Chernobyl. Y yo me fui por ahí, porque como era la inconsciencia de que no pasaba nada, Sí. total, 150 kilómetros es mucho, no era mucho, estaba bastante cerca. Claro, una locura. Chernobyl. Y te voy a mencionar ahora países, ¿sí? 4 países. ¿Con esto cerramos? Sí. Porque pobre, Sí, no, te pobre estoy matando. Emilio lo estamos mal. Cortito. Bosnia y Herzegovina. Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina son países nuevos, ¿eh? Claro, sí. Lo que Países de hoy y 2 líneas. Claro, lo que pasa es que en mi época no existía Claro, eso. Yugoslavia. O sea, claro, era Yugoslavia. Croacia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, todo eso no existía. Eso era Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito. Y me encanta, porque ahora voy todos los años a Bosnia. Yo tengo un tour, justamente, que se llama Europa Bohemia, Sí. que es Croacia, Dubrovnik. Dubrovnik era Yugoslavia. Sí. Bosnia-Herzegovina, toda esa zona. Estás ahí en Kotor también. Claro, toda esa zona, Montenegro, que es hermoso, Albania, que ahora va al turismo y lo promociona para comprar propiedad. Albania era el país más prohibido era más prohibido que Rumania, Albania. Claro. En la época del comunismo era el país más prohibido de Europa. Me encanta, pero lo que pasa es que voy ahora todos los años. Claro. Ahora voy justamente. Llevo gente a conocer y le encanta. Me encanta Bosnia-Herzegovina y Croacia. Muy bien. Corea del Norte. Pendiente. Yo no lo cuento, Corea. Mira. No lo cuento. Hay gente que dice, lo tendrás que contar. No lo cuento como país visitado. Yo llego a Corea del Norte por Corea del Sur con la moto en 1993. Salgo de Hiroshima, de Japón, cruzo en el ferry y entro a Corea del Sur. Pero Corea del Sur no era Corea del Sur de hoy en día. Era Corea del Sur de aquella época también. Estamos en lo mismo, ¿no es cierto? No importa, Corea del Sur. Corea del Sur se conoció porque vendían ropa de cuero. Mira tú, hacían campera de cuero. Hoy hacen todos los chips, ¿no? Taiwán y Corea del Sur. Bueno, pero digo, yo quiero ir hasta Panmunjom. No se puede porque es la zona desmilitarizada, qué sé yo. Me voy. Llego a Panmunjom, que es la divisoria entre Corea del Norte y Corea del Sur, y claro, los americanos me ven con la moto y no lo pueden creer. Entonces me invitan, los soldados americanos y los soldados de Corea del Sur, que no pueden creer un tipo que iba con la moto, hasta ahí. Y me invitan a entrar a la base militar, que se llama Panmunjom, ¿no? Panmunjom, que es el paralelo 72, creo, ¿no? Bueno, entonces me entro a la base con la moto, a la base del lado americano o sudcoreano. Okay. Me suben a las torres, miro por los largavistas, los veo a los otros edificios, los norcoreanos mirando a nosotros, y me dicen, ¿querés bajar? ¿Querés ir ¿Puedo? Preguntan ahí a los... Sí, el general dice, sí, llévenlo. Bajo, entre los dos países hay un terreno
todo cementado, que están esas casas azules chatas, que están son casas azules donde cuando hay conferencias entran a conferenciar por algún tratado o para no agarrarse a tiros. Son unas casas azules chatas, son unos hangares como de avión, chatos, muy azules, muy índigo. De hecho, interesantísimo, en mi época, no sé si todavía sigue, los soldados hay soldado americano de este lado mirando para allá y soldado norcoreano mirando para acá, entre medio de los edificios, ¿ok? Pero los americanos, en vez de estar parados así firmes mirando a su enemigo, solamente se ponen medio cuerpo detrás de la casa y medio cuerpo afuera. Solo se dejan ver la mitad. ¿Por qué? Mientras que el norcoreano está todo entero el cuerpo. ¿Entendieron cómo es, no? Sí. La mitad del cuerpo escondido detrás de la casucha azul, la mitad para afuera. Es un insulto. Porque hace unos años le cortaron la cabeza a un par de americanos en el puente, etc. Entonces, como un insulto, no te respeto. Como no te respeto, no me podés ver entero. Te demuestro que no te respeto, te dejo ver solo la mitad de mí. Claro. Me acuerdo de esos detalles, ¿no? Entro a la casa, me dejan entrar. Cuando vos entras a la casa, no puede haber ningún soldado americano o surcoreano adentro de esa casa, de ese hangar. No puede haber. Ninguno, ¿ok? Si hay un norcoreano. Y si no hay un norcoreano, puede entrar. Lo mismo, cuando hay un norcoreano, no puede haber ningún. Dentro de la casa, que hay sillas, un escritorio muy largo, que la mitad es de Norcorea y la mitad es de Corea del Sur. Hay una línea negra que entra por la ventana, pintada, entra por la ventana, pasa por arriba de la mesa, por arriba del teléfono. Una línea negra pintada pasa por la mitad del teléfono. Hay una banderita arriba del escritorio de esa mesa de Norcorea y de Surcorea. Y entonces los americanos me dicen, nosotros ahora vamos a salir para que vos puedas cruzar a Corea del Norte. Pero nosotros no podemos estar adentro cuando tú cruces a Corea del Norte, no podemos estar adentro. Entonces, porque me decían, no cruces la línea negra. Nosotros ahora nos salimos y va a entrar un soldado norcoreano. Ese que está mirando por la ventana, va a entrar. Nosotros vamos a salir por este lado, él va a entrar por ese lado. Y cuando él entre, podés cruzar a Corea del Norte. Y efectivamente entró, crucé a Corea del Norte, estuve con el soldado norcoreano, le saqué foto al soldado norcoreano, y estuve en Corea del Norte. Pero no lo cuento, claro, aunque haya tocado el territorio de Corea del Norte. Sí. Porque no fui a ninguna ciudad, claro, no vale. Entonces voy a ir ahora, no digo cuándo. Titular, a Emilio Scotto le queda un país. Pero pronto. ¿Pronto vas a ir? Y voy a llevar argentinos. Sí, no quiero ser el único, quiero llevar argentinos, sí, para que vengan conmigo y mostrarles el último bastión que queda del comunismo. Claro, y que vos también vas a descubrir. Yo fui a todos los países comunistas del mundo, que había 63 en aquel. La gente dice la Unión Soviética, ¿qué es la Unión Soviética? Hay un montón. La Unión Soviética era uno. Claro. Y Cuba, Venezuela ahora, sí, pero Guinea-Bissau, Mozambique, Vietnam, Camboya, Laos, ¿no? La cantidad de países, Etiopía, Togo, la cantidad de países que había, Benín, comunistas en el mundo, eran muchos que seguían a la Unión Soviética. Te menciono el último, Groenlandia, que no es un país, ¿no? Groenlandia. Sí, es un país. ¿Es un país? Sí. Mira, pensé que no. Groenlandia. Bueno, Groenlandia en realidad, Islandia es un país. Groenlandia es medio país, porque Groenlandia está protegido por Dinamarca. Es la isla más grande del mundo, fuera de Mozambique. Lo que pasa es que Groenlandia es enorme cuando es invierno y deja de ser enorme cuando es verano porque se derrite, claro, parte del hielo. Es lo que comunica al Polo Norte. Uh-huh. Lo que pasa es que el Polo Norte, distinto que el Polo Sur, el Polo Norte vos por debajo podés pasar. Por debajo del Polo Norte puede ir un submarino. Por abajo del Polo Sur no. El Polo Sur es isla, claro. Por más que tenga 1000 metros de hielo arriba, pero abajo hay tierra. En Groenlandia no. Groenlandia fui, llevé la moto, la Princesa Negra. ¿Cómo se la bancó esa moto? Sí, la moto se bancaba todo. Le puse ruedas de motocross, pero no escarbaba la nieve. En vez de, como en la arena escarba y se tira para adelante, en la nieve escarbaba y se iba para abajo. Estaba un poco gorda la Goldwyn. La Goldwyn. Es Goldwyn esa. Y no hay carreteras. En Groenlandia hay solamente una carretera, que son 7 kilómetros o 17, que va desde el aeropuerto, cuando baja el avión, hasta la capital, que se llama Nuuk, en la capital de Groenlandia. Se come mucho foca cruda y que es horrible, y ballena cruda. Y después tiene otra ciudad del otro lado, que así fui, en helicóptero, que se llama Amazalik, que son iglús de esquimales.
Un saludo Tal- si alguno está mirando. Tal cual cuando ves. Y no hay autos, no hay carretera, hay perros con trineos, ¿no? Así que Groenlandia. Y de ahí volé a Península del Labrador con la Princesa Negra. La última, en serio, ahora sí, la última, el Tíbet. Tíbet. Tíbet, fui varias veces Ok. llevo gente. Lo que pasa es que ahora, cuando llevo gente a Tíbet ahora, en Tíbet, en Lhasa, están los dos hoteles compitiendo uno con el otro, tal vez más increíbles de todo el planeta. ¿Ok? En Lhasa, en Tíbet, hay dos hoteles de 5 estrellas que yo diría, no hay hoteles en el mundo, ¿saben? No hay más de 5. No existe eso de Ok. 6, 7, no. Pero si hubiera que ponerle estrellas, a estos dos hay que ponerle 7. Y bueno, eso llevo gente ahora. Pero cuando yo fui a Tíbet, fue en 1980 y 1990. Fui a Tíbet, 1990. Dios estaba volando en las nubes en Tíbet. No había cambiado nada. Te lo voy a contar de esta manera, a ver, ¿ok? En 1990, cuando voy a Tíbet, no había cambiado nada de la película de Brad Pitt, 7 años en Tíbet. No había cambiado nada. Era igual. Igual. El mismo ambiente, no estaban los chinos. Estaban ya los chinos, ya estaban, pero poco. El Dalai Lama ya se había ido, sí, pero los templos igual, las velas, el olor a la manteca que hacen justamente la grasa del yak, de la vaca esa peluda, con patas cortas, el mismo olor, la pobreza, digamos, la espiritualidad. Tíbet era yo llego a Tíbet y dije, joder, acabo de retroceder 1000 años Claro. en una hora. 1000 años. Hoy en día ya no es eso, ¿no? O sea, Claro. hoy en día China lo convirtió, hay una montaña rusa, como Qué feo. sí, Claro. hay hoteles de 5 estrellas, bueno, hay hoteles de 5 estrellas por todas Claro, partes. pero una montaña rusa ya me parece Igual un de montón. todas maneras es el techo del mundo, de todas maneras. Vas a Shigatse, vas a Sedan y tenés hoteles tibetanos, pero sí, es verdad que hay carreteras, autopistas, cosa que en mi época no había. Claro, qué locura. Bueno, para mí habría que hacer una segunda parte en algún momento de cuando vuelvas de tus viajes, ahora que va a estar bastante nutrido el 2025, por suerte, para vos de tanto viaje. Desde ya que te agradezco por las 2 horas y media, un poquito más incluso. 2 horas 45 de charla, por supuesto, no iba a ser de otra manera, ¿no? Para mí Sentimos quedó- que nos quedó. No, 2 vueltas al mundo, Sí. por supuesto. ¿Cuánto tiempo estarías hablando con No, Colón o no, con no, Magallanes? es que- Toda la tarde podrías estar hablando y días. ¿Sentís que lo tenés que interrumpir todo el tiempo para pasar Sí. al próximo tema? Total. Porque, o sea, es inagotable. Totalmente, totalmente. Así que, Emilio, yo te agradezco muchísimo por haberte acercado hasta acá, por haber venido con Mónica. Están a 80 kilómetros acá de Ciudad de Buenos Aires, así que, bueno, hicieron un esfuerzo. Bueno, igual decirle que hizo un esfuerzo terrible. Sí, 80 kilómetros. Claro. Fue vino de la luna. El tráfico. El tráfico, sí. No se olviden, voy a hacer un poquito de publicidad. Sí. Mis libros, Muy ¿ok? bien. Mis libros de la Tierra a la Luna y de vuelta en motocicleta. El libro 1, todos se llaman igual, en realidad todos, pero es como un logo. Ok. Como las películas de Netflix, de House of Cards, ¿no? Ujú. Bueno, es un logo de la Tierra a la Luna y de vuelta en motocicleta que está en cada libro. Después cada libro, el 1 se llama Amazonas, el 2 se llama Apocalipsis, el 3 Los dos mundos, porque Europa y Estados Unidos eran dos mundos completamente distintos. El 4 sale ahora, que se llama La conquista del Sahara, que es el primero de África, van a haber 2. El quinto, Más allá del Congo. Pero están a la venta. Y lo bueno es si lo compran por emilioscoto.com. Fantástico. Scotto, SCOTO. Si lo compran por emilioscoto.com, van dedicado, va firmado y dedicado también, el Fantástico, que quiere, ¿no? fantástico. Así que no se olviden de eso, de la Tanto Tierra la a Luna. información de los tours y demás ahí. Además de los tours. Los tours los pueden ver en emilioscoto.com. Fantástico. emilioscoto.com pueden ver los tours a Europa, a África. Ahora viene justamente en julio Europa Báltica, que es, mira tú, es Alemania, Polonia, Rusia, Latvia, Estonia, Lituania, mira todo lo que era soviético de esa época, y Finlandia, en ferry con camarote, incluso con motos. Sí. Y después viene en septiembre Kenia, que es un tour que todo el mundo, hay gente que lo ha repetido 3 veces.
Y en octubre, y en septiembre también Japón. Así que me contactan si quieren. Sumando sellos al pasaporte. Mal. 19, ¿no? ¿Pasaportes? 19 pasaportes, sí. Hermoso. 19 pasaportes. Hermoso. Y en uno, El de Boca. ¿tú de quién eres? No soy futbolero como el amigo. Ah, ok. No, El no. escudo de Boca. Boquita, papá. Buenísimo. Dios mío, ¿quién lo aguanta ahora? Emilio, muchísimas gracias nuevamente, en serio. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes y a todos los oyentes y espero que lo hayan pasado lindo. Seguro Hasta que sí. siempre. Sin duda.